Invasión del Amor de Dios es un movimiento evangelístico de alto impacto, sobrenaturalmente guiado por el Espíritu Santo, que está bendiciendo a millones de personas en Argentina y en varios países del mundo. Trajo un antes y un después en miles de iglesias. Cada año, miles y miles de cristianos unidos en una cadena gigante de oración dedican generosamente horas de su tiempo para levantar una oración poderosa y eficaz a Dios. Es impresionante la avalancha de respuestas sobrenaturales y milagros impresionantes que reciben aquellos que presentaron sus peticiones. Este fuego y poder sobrenatural que se derramó en Argentina se está extendiendo a todo el mundo y ya no tiene fronteras. Y usted puede ser parte de ella. Dios está trayendo avivamiento a cada iglesia a través de Invasión del Amor de Dios. Y sabemos que Dios va a mostrar su poder y amor. Invasión del Amor de Dios. Invasión del Amor de Dios es un movimiento del Espíritu Santo que, como vimos en el video, miles de personas en este mismo día lo están haciendo. Nosotros lo estamos haciendo en dos veces al año, 2 veces, ¿sí? En esta oportunidad, y luego más adelante, antes de finalizar el año, lo volvemos a hacer, pero ahí con todo, porque como siempre usted sabe que Invasión del Amor de Dios, hacemos la caravana, hacemos un movimiento evangelístico fuerte. Hemos alquilado allí el Ferro de Merlo y bueno, este va a ser más que el ferro, creo, para esta temporada va a ser algo poderoso. Así que estamos con mucha expectativa porque sabemos que comenzó Invasión del Amor de Dios y esto va a traer mucha salvación. ¿Y qué produce? Aparte de salvación, produce que haya muchos milagros, ¿sí? Y sobre todo, agradar el corazón de Dios. Una de las cosas, la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo, ¿qué hay? Bueno, imagínense cuando miles comiencen a salvarse, lo que va a ocurrir en el cielo. Sí, una fiesta poderosa. Así que decía el que tenés al lado, en esta temporada le vamos a sacar una risa a Jesús. Le vas a robar una risa a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a predicar la palabra. Vamos a predicar y vamos a ganar almas para Cristo en este tiempo de una manera gloriosa. Y tal vez usted me dice, pastor, pero yo no sé predicar, no sé cómo hablar, no sé hablarle. Bueno, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Te voy a enseñar de la manera bien sencilla, bien práctica, de cómo nosotros podemos convertirnos en evangelistas. Todo en modo evangelismo. Y todos van a estar evangelizando a todos lados. ¿Por qué te voy a hablar de esto? Porque esto te va a activar para que vos entiendas que estás cargado de algo muy grande de parte de Dios y se llama testimonio. Por eso hoy quiero que podamos entender el poder que hay en el testimonio. ¿Sí? Diga conmigo, hay poder en el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Lo que acabamos de escuchar hace un ratito, lo que ocurrió en varias personas que pasaron aquí, contaron lo que Dios ocurrió. Hay un poder muy grande en el testimonio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a desarrollar en este día. Así que quiero que vengas conmigo a la palabra de Dios, vamos a entrar en ella, en el libro de Salmos 78, del 4 al 5, y dice la palabra de Dios: no les encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos. El Salmo 78, el versículo 42 dice: no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Y aquí está hablando del pueblo de Israel, un pueblo que ha visto la mano poderosa de Dios, un pueblo que ha conocido que Dios es poderoso, que Él es sobrenatural. Y saben, la orden era: testifiquen eso, cuenten de generación en generación lo que Dios hizo con ustedes. Pero
ellos no acataron esa orden, sino que ellos dejaron de testificar y de transmitir de generación en generación lo que Dios había hecho. Por eso es que nosotros vemos que en la historia de Israel hay un tiempo de grandes victorias que tuvo. El pueblo de Israel fue testigo de muchos milagros, de muchas señales, de muchas maravillas. Y por muchos años pudieron mantener un registro oral y escritural de lo que Dios había hecho con ellos. Pero poco a poco, diga conmigo, poco a poco dejaron de testificar y comenzaron a olvidar las promesas de Dios, de lo que Dios había hecho. Y empezaron a murmurar y empezaron a quejarse. ¿Cómo puede ser un pueblo que ha visto la mano poderosa de Dios, donde se abrió el mar? Usted sabe la historia cuando salieron de Egipto. Dios le dio maná, Dios le dio sustento. Tenían frío, le ponía una columna de fuego. Tenían calor, le ponía una nube. Tenían ganas de comer carne, le daban codornices. Vieron la mano poderosa de Dios en vivo y en directo. Y terminaron diciendo: ay, qué lindo sería volver otra vez a Egipto a comer leche y qué sé yo. ¿Qué? ¿Volver otra vez allí? ¿De donde Dios te sacó? ¿Y sabe por qué? Porque poco a poco dejaron de contar las maravillas de lo que Dios había hecho. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Que hoy yo he visto mucha gente que Dios le ha hecho milagros tremendos. Gente que de repente Dios le sacó de un cáncer terminal, le sanó. Gente que Dios lo sacó de la muerte, de los vicios, de la droga. Y no es de la noche a la mañana, pero poco a poco, porque dejan de testificar, dejan de hablar el testimonio, se van enfriando, se van quedando y terminan murmurando, hablando pavadas. ¿Cómo puede ser? Entonces, hoy vamos a aprender el poder que hay en el testimonio y la importancia que hay de testificar y hacer del testimonio un estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué es el testimonio? El testimonio es el registro hablado o escrito de las obras de Dios, que revelan, ¿qué cosa? Su naturaleza. Los testimonios son declaraciones vivientes de las poderosas obras de Dios, las cuales son hechas para ser compartidas y pasadas de uno a otro. Y debemos hablar de lo que Él ha hecho con nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el testimonio tiene mucho peso. El testimonio está hablando de la naturaleza divina de Dios. Cuando una persona testifica: y yo estuve destruido económicamente, pero empecé a ponerme con orden con Dios y Dios me abrió las puertas. Lo que no hice en años, Dios lo hizo así. ¿Sabe lo que está haciendo? Está hablando de la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Que Dios quiere prosperarte. Cuando una persona viene y dice: y Dios, yo estaba mal en mi matrimonio, ya al borde, ahí ya estábamos estamos por firmar el divorcio, pero Dios vino y trajo paz, trajo restauración, trajo sanidad. Nos llevamos como perro y gato, pero ahora somos dos tortolitos. ¿Qué ocurre ahí? Eso está generando que la persona que está escuchando el testimonio conozca que la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios de restauración de familia, que Dios quiere sanar, que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere bendecirte. Entonces tú dices: pero yo no sé qué hablar, cómo voy a testificar a la gente. Simple, estás cargado, tenés un testimonio, por eso te sobra. Pero no conozco muchos versículos, no hace falta tantos. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Cuál es la experiencia? Porque vos me podés hablar de los versículos bíblicos y está bien, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Pero la experiencia de primera mano refuta todo argumento que la gente pueda decir. ¿Cómo van a poder decir cuando tú le cuentas: y yo estaba muerto y ahora vivo? ¿Cómo te van a poder refutar cuando te dicen: yo la viví, no me la contaron, la viví?
Y ahora mira, estoy vivito y coleando acá para testificarte que Dios sana. ¿Me va entendiendo? Entonces tu testimonio tiene mucho peso. Levante la mano, ¿quién tiene testimonio? Mire cuántos evangelistas tengo acá. ¡Wow! Por eso el testimonio tiene mucho poder. ¿Por qué es importante testificar? Hay tres cosas muy importantes que se nos tiene que revelar hoy. Número uno, Dios espera que nuestros testimonios sean pasados de una generación a otra generación. ¿Por qué pasa eso? Porque vos mantenés tu casa, tu familia. Cuando el testimonio es transmitido, cuando el testimonio es hablado, es predicado, es anunciado, vos mantenés el fuego de Dios encendido en tu casa. Mire, hace 45 años atrás, una mujer que los médicos le dijeron que tenía 3 meses de vida porque tenía asma crónica, escupía sangre, pesaba 40 kilos. El esposo trabajaba solo para los remedios. Donde le decían, ella era católica, apostólica y romántica. Donde le decían, anda, que te van a curar, ahí va. Porque uno, la desesperación, ¿qué hace? Va donde sea. Bueno, iba donde sea. Hasta que un día llega una persona y le dice, mira, hay una iglesia evangélica que dicen que hay un Dios que sana. Entonces ella llegó como podía, acompañada porque 40 kilos, imagínense. Se le notaban los puntos de tantas vacunas que le ponían en su brazo. Y con la desesperación de una madre, que sus hijos ya estaban apalabrados para ir a las casas de sus tíos, porque ya moría. Entonces llega a la iglesia y le dice a Dios, abre su corazón, le entrega su vida a Dios, pero ahí dice a Dios, Señor, si tú me sanas para criar a mis hijos, porque su sanidad era con ese objetivo, para criar a sus hijos, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y yo quiero decirle que hoy tiene 86 años y sigue predicando el evangelio y es mi mamá. Decirle que tenés al lado, como dice Cacho, chupate esa mandarina. Mira. ¿Qué ocurre? El testimonio tiene tanto peso, que cuando vos lo transmitís no te callás. ¿Sabe qué ocurre? Que ese testimonio, yo lo escuché yo era bebé. Yo no era consciente, yo era bebé en ese tiempo. Éramos 4 hermanos y uno que después nació, pero ya en Cristo, mi hermano David. Y yo lo que me enteré es que yo iba a ir con una tía que vivía en Virreyes. Eso es lo que yo sabía. Iba a parar allá, así que iba a ser mi madre. Pero Dios llegó y sanó a mi mamá. El testimonio fue contado. ¿Y cómo fue contado? Predicándole a la gente, al que se le cruzaba. Y yo estaba muerta y ahora vivo, y Cristo vive, y Dios lo puede hacer contigo. Y los médicos me dijeron, ya no tenía salida, pero acá te estoy hablando de un Cristo que sana, de un Cristo que libera, y soy testigo del poder de Dios. ¿Cuánta gente ganó su madre? No sé si acá habrán hijos que mi mamá alguna vez le predicó a sus padres. Pero hay muchas familias que ha predicado el evangelio, ha ganado. Y la testificación, bueno, así comenzó. Imagínense todos los testimonios después que empezó a vivir con Dios. Porque con Dios va de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Entonces vos te llenás de testimonios. ¿Y qué generan los testimonios? No solamente que la gente se salve, sino que también vos te renovás. No te olvidás de dónde Dios te sacó. No te olvidás de dónde Dios te sacó. Por eso que tú tienes que testificar para avivar el fuego de Dios en tu vida. Para avivar, decirle, vos tenés mucho por qué contar a la gente. Vos tenés mucho que contarle a la gente. Vos tenés mucho.
Y eso mucho que vos tenés para contar lo tenés que hacer, porque si vos no lo hacés, te va pagando. ¿Cómo puede ser que Dios a uno que lo sacó de la muerte ahora está devolviendo otra vez al mundo? Decirle que tenés al lado, porque no testifica, porque no anuncia. Porque muchas veces la familia no llega a los pies de Cristo. Tu familia, porque no estás testificando. Porque cuando vos testificás, sabés que estás hablando de un Cristo poderoso, de un Dios de poder. Y tu familia te oye, tu esposo te escucha, tus hijos te escuchan, tu familia te escuchan. ¿Y sabes qué haces? Avivas el fuego de la fe en ellos también. Por eso es importante que el testimonio sea pasado de generación a generación. Dios usa los testimonios como pilares para los años por venir. Los testimonios son una base, son una escalera que a ti te ayudan a proyectarte al futuro, a lo que Dios va a hacer o va a seguir desatando sobre tu vida. ¿Cuántos están expectando cosas grandes? Bueno, los testimonios te ayudan a entrar a esos niveles. El rey David, cuando se enfrentó con el gigante, dijo: si Dios me libró del oso. Mira si no tenía testimonio ese. Anda enfrente a un oso. Si ves un oso, ¿qué hace? ¿Cuándo salen corriendo de acá? Patitas para que te quiero, ¿no? ¿No? Bueno, David dijo: si Dios me libró del oso. Y no solo eso, sino que me libró del león. Anda vos que estás paseando por el zoológico, te digo, se escapó el león. ¿Qué hace? Trepar en los árboles donde sea. Pero David dijo: Dios me libró del oso y me libró del león. ¿Y sabes qué? Cuando vio ese gigante dijo: también me va a librar de vos. Mira el poder que tiene el testimonio. ¿Cuántos saben que Dios lo va a hacer de vuelta en tu vida? ¿Cuántos saben que Dios va a sanarte otra vez? ¿Cuántos saben que si alguna mala noticia viene, vos tenés todo el equipamiento para enfrentarlo? Porque Dios lo hizo y lo va a hacer otra vez. Hay poder en el testimonio. Hay poder en el testimonio para cortar cabezas para gigantes. Hay poder en el testimonio, por eso tenés que hablarlo. Y el diablo sabe lo que quiere, que andes mudito, calladito por ahí. Porque él sabe que si vos te callás, se apaga ese fuego. Y termina tu mente olvidándose. Porque te distrae con cosas, con problemas, con situaciones. ¿Cómo puede ser gente que Dios lo sacó de la muerte? ¿Cómo está, Cristian? ¿Cómo está, hermano? Está caminando en la luz. ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Dios de poder? Cuando tú no testificas, se apaga. Pero por eso nunca te canses de testificar. Nunca te canses de anunciar. Nunca te canses de predicar al que se te cruce. Porque cuando se te cruza a alguien y tú testificas, ¿cuánto después de que le predicaron a alguien, esa persona aceptó a Jesús, se sintieron fortalecidos y felices? A ver, levante la mano, levante la mano. ¿Quién vivió eso? Bueno, metele candela ahí. Si es por eso, es por ahí el tema. Cuando vos testificás, hay poder, no solamente para que la persona reciba un milagro, salvación, fe o lo que fuera, sino que vos también estás renovándote. Te renovás, te fortaleces. El testimonio tiene mucho poder para tu futuro. Número 3, los testimonios son profecías sobre una ciudad, porque la naturaleza de Dios se revela a través de ella. ¿Por qué una ciudad? Porque Dios nos manda a ir y a ser discípulos a las naciones, predicando el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros testificamos y predicamos, y hay una familia que se salva, un hogar que se restaura, el plan de Dios no queda en solo restaurar esa casa. Recién comienza el plan de Dios ahí. Porque cuando Dios restaura tu casa, cuando Dios levanta tu familia, cuando Dios te sana, cuando vos parecía que no podías más ni tu matrimonio, y Dios hace la obra, ¿sabes para qué la hace? Para que ese barrio también sea transformado por el poder de Dios, para que esa ciudad también sea transformada por el poder de Dios. ¿Y qué genera eso? Que la gente diga: Dios está visitando aquí. ¿Cuántos saben que Dios está visitando Merlo?
¿Cuántos saben que Dios está visitando a General Rodríguez? ¿Cuántos están sabiendo que Dios está visitando a Argentina? ¡Wow! Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. A ver, ¿y cómo tú sabes que está visitando? Decirle que tenés al lado, por los testimonios. Los testimonios están diciendo, Dios está en el asunto. La sanidad, Dios está en el asunto. La liberación, Dios está en el asunto. En una oportunidad, Juan el Bautista, aquel que bautizó a Jesús, cayó preso, lo metieron preso. Entonces, estando en la cárcel, como él hacía discípulos, le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús, si él es el Cristo, tenemos que esperar a otro. Y los discípulos de Juan, obedientes, fueron y le dijeron, maestro, Juan nos está diciendo si tú eres el Cristo o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, vayan y cuéntenle esto a Juan. Los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos resucitan. Vayan y cuéntenle todo esto a Juan. ¿Sabe por qué le estaba diciendo eso? Porque el testimonio es la evidencia de Dios en una persona. Es la evidencia del poder sobrenatural de Dios. ¡Ey! Cuando tú recibes sanidad, ¿sabes qué estamos hablando? De que Cristo está vivo. De que Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso la sanidad, por eso la liberación, por eso la restauración, por eso. Ahí va entrando la de 86, mira. Y sigue predicando, sigue testificando, sigue anunciando. Ay, pastor, yo no sé a quién predicarle. Bueno, vaya y hable con ella a ver qué. Le va a dar una zarandeada y no mal toque en 2 segundos más. ¿Qué está diciendo? Te va a decir. Alguien quiere aprender a evangelizar, ya sabe dónde ir. Mire si hay anécdotas, testimonios. Una ciudad cambia y es transformada por 2 cosas. Número 1, por la oración. Cuando hay un pueblo que ora, clama, intercede, hace guerra espiritual, el ámbito espiritual se libera. Cuando la gente entra en la guerra espiritual, la Biblia dice que el príncipe de este mundo siga el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca. Por eso hay personas que usted le testifica y parece que vos le estás hablando, contando y le entra por aquí y le sale por acá. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos cerrados, sus oídos tapados. El príncipe de este mundo le siga el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca. ¿Cuántas veces a ti te predicaron? ¿Cuántas veces a ti te hablaron de Cristo? Y cada vez que te hablaban, sí, pero no. ¿Cuántos de esos hay aquí? A ver. Un montón de veces Dios te habló. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué no te entraba el asunto? Ay, bueno, porque yo, no sé, estaba en otra. No, tu mente estaba cerrada, tus ojos, tus oídos. Pero la oración e intercesión libera los aires, libera los territorios. La guerra espiritual hace que las vendas caigan y que la gente que no veía va a ver. La gente que no oía comienza a oír. Entonces la transformación de una ciudad depende de 2 cosas. Número 1, la oración. Y número 2, por lo que usted dice por medio del testimonio. Por eso dice la palabra, dichosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Pero también la palabra dice, ¿cómo ellos conocerán si nadie les testifica? ¿Cómo ellos oirán si nadie les anuncia? Dichosos son aquellos que anuncian la paz. Entonces, número 1, por el poder de la oración, y número 2, por el testimonio. ¿Sabe? Satanás también trabaja con el testimonio, pero para todo lo contrario. Y hace que la gente testifique y empiece a hablar. Che, ¿cómo está el barrio? Cada vez peor. Están de ATR acá. No sé, mira, si me venía a visitar, mejor venite y mandame mensaje. Ni me venga acá a visitar. Entonces, ¿qué testifica? Testifica que hay robo, testifica que hay violencia, testifica que hay delincuencia. ¿Y la gente qué hace? Testifica. ¿Qué testifica? ¿Está mal? Che, ¿cómo está el país? Con mi ley, ¿sabes qué estamos?
¿no? Y empiezan a hablar así. ¿Y qué están haciendo? Están testificando. ¿Para quién? Para Satanás. ¿Estás engrandeciendo a quién? ¿Te das cuenta? Cada vez que vos estás hablando mal, vos lo que estás haciendo es empoderando a la gente para que crea cada vez más al diablo. Pero cuando hay uno que entiende que lo que Dios hizo con él es tan poderoso y dice, no puedo callarme lo que Dios hizo, tengo que hablarle a esa familia que está en hambre, que está en necesidad, que está en divorcio, porque si Dios lo hizo conmigo, también lo harán con ellos. Si Dios me restauró a mí, también va a restaurar a este. Si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer. Entonces comienza a levantarse familias con testimonio y esos dicen, venite acá a este lugar porque Dios va a hacer la obra también contigo. ¿Y qué ocurre? Ahí empieza a haber transformación. ¿Cuántos llegaron porque escucharon un testimonio de lo que Dios hizo con otro? Mira, ¿quién más? Ahí, mira las manos. Lo que Dios hizo con alguien. Porque escucharon, bueno, ¿cómo hizo Dios? Bueno, si lo hizo con ella, también lo va a hacer conmigo, ¿no? Así son los testimonios. Por eso la importancia de testificar. La palabra testimonio tiene un significado en el hebreo. Y la palabra testimonio tiene el significado de hacerlo de nuevo. Cuando testificamos el pacto de Dios, duplica aquello que hemos dicho. Un testimonio nunca se desgasta. Cada vez que usted lo comparte, Dios dice, lo haré otra vez. Así que cuando testificamos, creemos una atmósfera para duplicar nuestro milagro y bendecir a otros. ¿Cómo es esto, pastor? Como les dije, si hay alguien que testifica y dice, mi hogar estaba destruido, mi familia ya no estaba para más, ya estábamos en la puerta del divorcio, ya no habíamos ido a psicólogo, terapia, pero el testimonio es eso. Es más, estábamos tomando pastillitas porque estábamos cada vez más loquitos. Había una mosca y ya era motivo de discusión en casa. Entonces esa persona empieza a contar el testimonio tal cual. Pero hay otra que está ahí sentadita y dice, oh, la misma película vi yo también, ¿no? Porque pasa eso. Pero esta persona dice, desde el momento que yo abrí mi corazón con mi familia y aceptamos a Jesús, ¡wow!, entró una paz. Dios restauró nuestra vida y transformó nuestro hogar. ¿Sabe qué está haciendo ese testimonio? Duplicándose. Porque lo que ocurrió con esta persona, al testificarlo, activa la fe de esa persona para decir, yo también creo que Dios lo puede hacer con mi familia, yo también creo que Dios lo puede hacer conmigo, yo creo que también ese Dios también va a poder hacerlo con mi vida. Por eso el poder del testimonio trae multiplicación. Trae multiplicación. Cuando vos testificás, vos haces que la gente se active una fe sobrenatural. Ahora vamos a profundizar ese punto porque es muy poderoso. Entonces, ¿a quién debemos compartirles los testimonios? En el Salmo 119, 46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. El testimonio es para predicarle a todo el mundo, a toda la gente, a todas las personas. Mira, tú dices, bueno, pero yo estoy trabajando en una empresa. Es para predicarle también a tu empresa, a tu empleador. Es para predicarle al abogado. Es para predicarle al doctor. No, pero yo, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿Usted cree que esa gente no tiene necesidad? ¿Usted cree que la plata lo cubre todo? ¿Usted cree que la plata lo soluciona todo? ¿Cuántos creen que la plata lo soluciona todo? No, no es así. Esa gente, hay mucha gente que vive en country, pero vive en la miseria, en la pobreza. ¿Sabe por qué? Porque la mayor riqueza, que es su familia, no la tiene. Que su proyecto de vida fue montar una empresa, pero lo hizo en el cementerio de una familia. Amados, Dios te va a usar para que le prediques a todo el mundo.
De las personas que menos te imaginas va a llegar con el poder del evangelio. No, pero esa persona es un abogado, ¿qué le voy a hablar yo? ¿Qué? Mirá, tu testimonio tiene mucho peso. Tu testimonio tiene mucha autoridad. Porque tu testimonio refuta todo argumento que pueda la gente decirte. No, es una casualidad, porque algunos te dicen, nada de casualidad, que pasó eso. Bueno, entonces estamos en la iglesia de los casuales, ¿por qué viene todo acá? El poder de Dios, cuando es anunciado y testificado por un milagro, una sanidad, una liberación, una restauración, lo que fuera, produce que la gente diga, yo necesito conocer a ese Dios. Por eso los testimonios deben compartirse en todo lugar, en todo tiempo y con todo el mundo, con el propósito de exaltar el nombre de Dios, con fe para volverlo a hacer los mismos milagros otra vez, duplicarlos. Los testimonios deben ser una cultura en nuestra vida. El Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra guardan en este versículo significa vigilan y preservan. Cuando no compartimos nuestros testimonios, no los estamos preservando. Debemos generar una cultura de testimonio. Ay, pero pastor, yo ya conté este testimonio. Contalo otra vez. Decirle que tenés al lado, no se desgastan los testimonios, tranquilo. No se desgastan. Yo he contado muchas veces, o repetido muchas veces testimonios del mismo púlpito. Algunos dicen, ay, pastor, ya lo conocemos, ya ese testimonio. Bueno, pero yo estoy haciendo una cultura. La cultura del testimonio tiene que establecerse. Porque cuando la cultura del testimonio se establece, ¿sabe qué pasa? Se duplican los testimonios. Se duplican. La gente comienza a recibir la fe a través de lo que escuchan, de lo que Dios hizo contigo. O si no, pregúntenle a la mujer de flujo de sangre. En la Biblia usted va a encontrar la historia de la mujer de flujo de sangre, pero no va a escuchar, no va a ver en ellos registro de que la mujer haya escuchado algo. Pero te da a entender que algo escuchó esa mujer para poder decir, si toco el manto de este hombre me sano. La Biblia dice que había una multitud que había llegado a ese lugar. ¿Y qué se piensa que la gente estaba hablando? Para despertar en la mujer una fe agresiva como la tuvo ella. ¿Sabes qué la gente empezó a hablar? Este Jesús, el que resucitó a Lázaro. Este Jesús, el que hizo un milagro de 5 panes y 2 peces. Este Jesús, el que le agarró y le dio vista al ciego. Este Jesús. Esa mujer empezó a escuchar testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio. Que esta mujer, a riesgo de morir por lo que hizo, dijo, no me importa. Yo si toco el manto de ese hombre, voy a recibir la sanidad. Mire lo que produjo el escuchar testimonios. Ni contarle del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, él estaba en las puertas de la entrada a Jericó, una ciudad donde la gente iba y hacía comercios, negocios. Él estaba en la puerta. Era ciego de nacimiento, él lo veía, vivía de las limosnas. Pero ¿sabes qué? En ese lugar era muy estratégico porque ahí llegaba toda la gente. Y él se escuchaba, no veía, pero escuchaba bien. Sus sentidos estaban bien abiertos a nivel oído. Y él empezó a escuchar. Llegó Jesús, este Jesús de Nazaret, este Jesús. Y empezó a escuchar los testimonios, los testimonios, los testimonios, los testimonios. Y miren lo que ocurrió. En un momento Jesús pasa cerquita, seguramente a un par de metros. Y este hombre dijo, no voy a perder la oportunidad. Este Jesús que sanó a tantos, este Jesús que le dio vida a los que estaban muertos, este Jesús, ¡Jesús! Así empezó. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabe, la gente le decía, cállate, loco, deja de gritar. ¿Qué te pensás, que estás sordo, Dios? Pero él hacía algo que la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Y empezó a clamar, Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Y arrebató su milagro. Jesús lo llamó y le dijo, ¿qué quiere? Sanidad, listo, toma, recibíla.
Miren lo que provoca el poder del testimonio. El poder del testimonio provoca transformaciones grandes, muy grandes. Jesús llega a una ciudad, la ciudad de Gadara, y se encuentra con un gadareno endemoniado hasta los huesos. Y cuando Jesús llega al lugar, lo libera, vuelve a su juicio. Este hombre le dice: bueno, te voy a seguir ahora. Y Jesús le dice: no vas a seguirme. Tengo un plan con vos. Andá y contá las maravillas que Dios hizo contigo. Y lo mandó a su ciudad, a Gadara. Lo mandó a esa ciudad. Gadara era una ciudad, una decápolis. Había 10 ciudades. Cuando este hombre llegó a ese lugar, solo por el hecho de estar con un juicio sano, la gente lo miraba y decía: este no era el loco ese que vivía en los cementerios. Este no era el que comía de los cuerpos ahí en el cementerio. Este que andaba desnudo por ahí, no era ese. Bueno, ese que ni había hecho ni ABC, no había hecho ni el bautismo, no había hecho nada de eso, ningún curso bíblico hizo ese. Pero decirle que tenés al lado, tenía un testimonio poderoso. Y por ese testimonio poderoso, 10 ciudades llegaron a los pies de Jesucristo. Wow, decirle, y cuánto más Dios va a hacer contigo cuando vos empieces a testificar. Así que se prepare esa ciudad, porque va uno poderoso a transformar ese barrio, esa ciudad. Hay poder en el testimonio. Hay poder en el testimonio. ¿Cómo eran los testimonios en los tiempos descritos en el libro de los Hechos? Número 1, en primer lugar, exaltaban a Jesús. Todos los testimonios exaltan a Jesús. Siempre. No es que el hermano me puso la manito, me vino a visitar el hermanito, fulanito. No. Todo bien, Dios va a usar a cualquiera. Pero el que hace el milagro se llama Jesús. Decirle que tenés al lado: no le quieras robar la gloria. El que hace el milagro es Jesús. Ay, porque yo llegué, y viste de que yo llegué. ¿Qué vos llegaste? Por la gracia de Dios, tú estás ahí. El que hace la obra se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Quién hace la obra? Jesús. Bien, Jesús. En el libro de los Hechos, lo que más resaltaba era Jesús. Era Jesús. Cada testimonio anunciaba que Jesús vive. Cada sanidad, cada liberación, cada restauración. Por eso Jesús le dijo: tranquilos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Y cuál es la evidencia? Sanidad, liberación, restauración, prosperidad, bendición. Esa es la evidencia que Jesucristo vive. Te doy una noticia: la tumba de Mahoma sigue llena, la tumba de Buda todavía sigue llena, pero la tumba de Cristo, está vacía. Está vacía. Jesucristo vive. Jesucristo sigue sanando, sigue restaurando. Yo no sé cómo hoy viniste, pero de este lugar te vas a ir bendecido, te vas a ir sano, te vas a ir libre. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso es que usted ve una cruz vacía. Hubo un día un sacrificio en una cruz. Hubo una muerte, pero hubo una resurrección. Adoramos a un Cristo vivo. Amén. Entonces, exalta a Jesús el testimonio. Número 2, el testimonio se testifica. El testimonio se anuncia, se publica. Algo que marcó en Hechos de los Apóstoles era el testimonio. Usted va a encontrar muchos testimonios en Hechos de los Apóstoles, en los registros, cómo Dios se manifestaba y testificaban del poder de Dios. Y finalmente el Espíritu Santo confirma. Algo que me encanta cada vez que uno puede contestar o hablar un testimonio es el obrar de Dios. ¿Cuántos saben y entienden que el que da el crecimiento es Dios? Sí, tú no convences a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es el que trae convicción. Y trae convicción de juicio y de pecado en los corazones. Él es el que convence al mundo. Ahora, cuando tú testificas, hay un obrar sobrenatural que hace Dios, que es el Espíritu Santo.
Hay gente que cuando tú le estás contando el testimonio te van a empezar a lagrimear. Y dices, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No sé. ¿Pero por qué? Porque cuando tú estás contando el testimonio, el Espíritu Santo viene a esa vida y le da convicción. ¿Y sabe cuál es la convicción? Le está diciendo, eso es lo que vos necesitas. Así, simple. El Espíritu Santo le da una convicción diciendo, arrebata, porque eso es lo que vos buscaste tanto tiempo. Por eso te vas a encontrar con personas cuando vos ya salgas a predicar que te van a decir, yo los estuve esperando hace tiempo. Y vos decís, ¿pero qué me estaba esperando? ¿Cómo me esperaba? No, porque estuvieron clamando a Dios, estuvieron pidiendo un milagro. Y ¿sabes qué? Cuando vos llegaste a la puerta de esa casa y contaste lo que Dios hizo con tu vida, esa va a ser la confirmación de que Dios está golpeando la puerta de su casa. Por eso el Espíritu Santo trae una convicción. Tú dices, ¿cómo es esto? Tranquilo, el que hace la obra es Él. Vos solamente sos una voz. Sos una voz. Pero el que trae convicción a los corazones es el Espíritu Santo. ¿Sabe qué maravilloso es eso? Porque usted va a empezar a ver cómo la gente es tocada por el poder de Dios. Y no solamente es tocada, sino que también es liberada. Porque ese testimonio que usted le está transmitiendo activa en ellos una fe para creer que Dios también lo va a hacer con ellos. El Espíritu Santo empieza a obrar y trae convicción al corazón de la gente para arrepentimiento. Por eso es que hay mucha gente que ve de afuera y dice, así que vos vas a la iglesia y te prohíben fumar, ¿no? Te prohíben ir a bailar, ¿no? Te prohíben hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Acá no le ponemos arma a la cabeza a la gente para que deje de hacer las cosas. No. Es el Espíritu Santo que empieza a traer convicción. Es el Espíritu Santo a través del testimonio que empieza a traer cambios en la persona. Por eso la gente que no conoce de esto dice, pero ¿cómo es? ¿Qué le lavan la cabeza ahí? ¿Cómo es eso? No. Es el Espíritu Santo. Cuando vos empezás a escuchar, empieza a traer convicción en tu vida. ¿Sabe que hay gente que ha llegado muchas veces y ya por primera vez? Y cuando me decían, pastor, mire, yo no entiendo nada de esto, pero sí sé algo, y eso lo tengo bien seguro, que lo que hay acá es lo que yo necesito. No sé si me entendió eso. Pero cuando el Espíritu Santo convence, vos necesitas hacer más que simplemente hacer lo que tenés que hacer, testificar lo que Dios hizo con vos. El resto lo hace Dios. Porque Él llega a lo profundo donde tus palabras no llegan. Por eso el poder de testimonio tiene tanto poder como le pasó a Jesús. Jesús habló a una samaritana y le dijo un par de cositas nomás. Sí, algunos conocen la historia de la samaritana. No tenía un esposo, tenía varios. Y Jesús le habla y le revela esas cosas. Simplemente le reveló 2, 3 cositas. ¿Sabe qué hizo la samaritana? Se fue a Samaria, a Sicar, y le empezó a hablar a todos los hombres de ahí. Allá hay uno que me parece que es profeta, no sé qué, pero ¿sabes qué? Me habló mi vida. Y al ratito venía todo el balón de gente donde estaba Jesús. Vos le podés hablar a uno, pero no sabés si le estás hablando al futuro apóstol. No sabés si le estás hablando al futuro pastor, evangelista, o a ese que va a empezar a ver y a predicar a multitudes, y vos con uno vas a ganar miles. ¿Cuántos reciben eso? ¿Cuántos reciben eso? Por eso Jesús decía, los campos ya están listos. Los campos están listos para la cosecha. Así está la gente hoy. Está dispuesta, está abierta a recibir de Dios. Por eso tienes que testificar lo que Dios ha hecho contigo. Y por último, ya finalizando, ¿cuál es el propósito de los testimonios? Número 1,
Los testimonios revelan la naturaleza, el carácter y el corazón de Dios. En Juan 10:25 dice la palabra: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras de Jesús daban testimonio de la naturaleza, carácter, corazón de Dios. Cada vez que testificamos de la provisión financiera, un milagro de sanidad, liberación, sanidad, restauración, estamos hablando de la naturaleza de Dios. En la antigüedad, cuando Dios hacía un milagro, cuando el pueblo estaba en escasez y clamaban a Dios y Dios le proveía, ellos empezaban a conocer a Jehová Jireh, Jehová el que provee. Empezaban a conocer la naturaleza. Por eso después empezaron, conforme al nombre era su manifestación: Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová. Entonces empezaban a conocer conforme a la naturaleza. Por eso cada vez que vos escuchás testimonios que sanidad, de liberación, vos estás conociendo la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que Dios quiere sanar, que Dios quiere restaurar, que Dios quiere liberar, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que restaura, que sana, que levanta al caído, que bendice. Esa es la naturaleza de Dios. Cuando vos conocés la naturaleza de Dios, te das cuenta que Dios es desbordante en hacer cosas. Jesús sana a 10 leprosos y uno solo vino a testificar, a agradecer. Pero a él se le fue la mano, sanó a los 10. No se le fue la mano, es que él quiso, él es así. Porque Dios, en su naturaleza, Dios es un Dios de amor. ¿Usted cree que Dios creó a su vida para que usted sufra? No. Dios no cree nada para que sufra. Dios, cuando te creó para que vivas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pastor, ¿y cómo vivo eso? Cuando tú te conectas con Dios. Cuando te conectas con Dios, vas a recibir de su naturaleza y vas a vivir sano, vas a vivir en victoria, vas a vivir próspero. Esa es consecuencia de conocer la naturaleza de Dios. Por eso, cada testimonio habla de la naturaleza de Dios. Número 2, el evangelio del reino debe ser predicado, testificado. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El evangelio sin testimonio, escuche esto, o evidencias sobrenaturales, no es verdadero. Cuando no hay prueba sobrenatural, no hay reino, solo teología abstracta. Dios nunca autorizó a nadie a predicar un evangelio sin milagros. Amados, ¿por qué? Porque el milagro es la firma de Dios diciendo: yo apruebo esto. Es el milagro lo que testifica lo que es el poder sobrenatural de Dios. Imagínese testificar de un Dios todopoderoso, pero que no se manifieste su poder. Imagínese testificar de un Dios que sana y que nadie se sane. Dios nunca autorizó predicar el evangelio sin la manifestación. Por eso es que cuando Juan preguntó, Jesús le dijo: los muertos resucitan, los ciegos ven, los mudos hablan. ¿Qué le estaba hablando? La manifestación es de que el reino de Dios llegó y que se está manifestando. Por eso la importancia de que el reino se predique, pero con la manifestación. Es la evidencia, ese es el avivamiento que comienza a desatar. ¿Qué es lo que hace que las multitudes lleguen a Cristo? Diga conmigo: testimonio. El testimonio. El testimonio hace que la gente diga: wow, Dios sana, quiero recibir sanidad, quiero recibir liberación. Bueno, al principio vendrán por un milagro, hasta que conozcan al hacedor de milagros. Porque una vez que vos conoces al hacedor de milagros, vos te das cuenta que el milagro solamente fue la excusa, que el problema fue la excusa. Porque cuando vos tenés al que hace milagros, ya sos el milagro vos en vida. Ya te convertís en un milagro en la tierra, donde no solamente Dios te sanó, sino que hoy Dios te utiliza para impartir sanidad, testificando, orando, y que los enfermos se sanen, los cautivos se liberen. Por eso es que la gente que testifica, usted siempre lo ve ATR.
La gente que testifica, usted siempre lo ve liberando endemoniados, predicando acá, dando consejería acá. Le llaman a las 3 de la mañana y ahí va corriendo a testificar y ve la gloria de Dios. Los que están testificando están así. Cuando vos no testificás, te cerraste como oreja de muñeco. Cuando Dios hizo tantas cosas en tu vida, te terminas olvidando del Dios de poder. Por eso decirle que tenés al lado, más vale testificar a todo el mundo, porque cuando vos testificás a todo el mundo, incrementás el poder, incrementás en vos y en las personas que te oyen. 3, cuando testificamos, vencemos al enemigo. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencemos al enemigo? Diga conmigo: por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Cada vez que vos aplicás el poder de la sangre, pero testificás lo que Dios hizo, lo ponés al diablo ahí. Diablo, ese es tu lugar. Me quisiste entretener, ahí estás, diablito. Por eso que cuando vos testificás, ¿cuántos después de predicar a alguien que aceptó a Jesús vino feliz a su casa después? Bien. Cuando vos testificás, cuando vos predicás, ¿me entendés? Venís renovado. Decirle a los que tienen cara amarga, testificá, mirá. ¿Sabe por qué vos no predicás? Por eso estás con esa cara. Claro, ahí te encontraron, te descubrieron, decirle. Ahí te descubrieron, ese es tu problema. Que vos no predicás, por eso andás así. Porque el que predica está así. Estás predicando a todo el mundo, le predicás. En el colectivo, en la calle, en el negocio, a todo el mundo. Y cuando vos sos usado por Dios para orar por esa persona y se sana, ¡wow! Más todavía feliz. ¿Por qué? Porque Dios te está usando. Y ahí es donde vos le pisás la cabeza al diablo. Por eso, siempre que el enemigo se levantaba contra de mi vida para distraerme con algo, un problema, lo que fuera, yo le decía: así que vos me venís por acá, ahora yo te voy a ir por este lado. Y le ganaba 10 personas para Cristo. ¿A dónde le metía el dedo yo? ¿A dónde más le duele? ¿A dónde más le duele al diablo? A ver. Cuando vos le arrebatás a esa gente que las tenía como títeres en la droga, en el vicio, en la pornografía, en la depresión. Cuando vos le agarrás y le arrebatás a esa gente y las traes a la vida y los traes a Cristo, y no solo que los traes a Cristo, sino que los formás y los haces discípulos y haces ganadores de ellos de alma, el diablo la va a pensar para meterse con vos. Mira, te estoy tirando una para que empiece a pisar en la cabeza al diablo. Testificá, predicá, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué fuera de tiempo? Porque a veces el tiempo no se da para testificar, pero tenés que testificar igual. Estás en medio de un problema, parece que todo va en contra. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Testificar, predicar. Me acuerdo que había uno que estaban boxeando. Era un testimonio de uno entrenador. Y a uno lo tenía ahí los tenía en la cuerda. Y el otro le daba por todos lados. Y lo tenía en la cuerda. Entonces el entrenador de abajo le agarraba y le decía: ¡dale! ¡Dale! Y el otro, ¿viste? ¡Dale, dale! Le decía al que estaba recibiendo todas las golpizas. Entonces él le decía: ¿a dónde? ¿A dónde? Le decía. Y el de abajo le decía: por donde sea, pero dale. Y empezó. Hasta que salió de las cuerdas y lo venció. ¿Qué quiero decirte? Yo no sé si hoy el diablo te tiene por las cuerdas, pero es empezar a darle, testificarle, predicar, porque cuando vos predicás le vas a pisar la cabeza al diablo, le vas a pisar la cabeza al diablo y le vas a recordar que el lugar que él tiene es por estrado de tus pies. Aleluya. Número 4, ya voy finalizando. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle.
Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora Dios, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es su resurrección. Cuando testificamos, declaramos que Él está vivo, nuestro testimonio es la prueba al mundo de que nuestro Dios es el verdadero Dios viviente. ¿Qué es la profecía? La profecía es la invasión de la perspectiva de Dios en las imposibilidades del hombre. Cuando usted testifica, desata la perspectiva de Dios sobre una imposibilidad que alguien más está enfrentando. Vengan ustedes dos, por favor. Les quiero mostrar algo. Usted dice, perspectiva, no entiendo, pastor, ahí me embolleré. Se me complicó. Ahora se lo voy a hacer fácil. Imagínense, ven allí, por favor. Nos encontramos en este cuadro. Yo estoy testificando. Él está en un cuadro de un matrimonio destruido. El divorcio llegó. Ya las situaciones están bien difíciles. Pero yo le cuento mi experiencia, lo que Dios hizo conmigo. Dios restauró mi vida, Dios sanó mi hogar. Todo estaba destruido y él empieza a darse cuenta de algo, que lo que yo estoy viviendo, él también lo estuvo viviendo. Entonces, pero le estoy hablando ahora de un Cristo que sana, que restaura, que libera. ¿Sabe lo que estoy haciendo con él? Le estoy hablando de los testimonios proféticos de que Cristo vive, de que Él no está muerto, porque al hacer un milagro, ¿quién lo hace? Alguien que está vivo. Entonces yo lo llevo a una perspectiva profética, que es una perspectiva profética de ver el futuro por adelantado. Entonces yo lo llevo con mi testimonio al futuro, y en el futuro él se ve abrazando a su esposa. En el futuro le ve que le da un besito. En el futuro él se está viendo. Ahora él está aquí, pero todo eso él ya lo vio por el testimonio. Él ya lo vio, y lo que él vio, lo que vos ves, es lo que después vas a tener. ¿Me va entendiendo cómo es? Por eso cuando tú testificas, tú estás hablando del testimonio de Jesús, pero lo estás llevando a la visión profética de lo que Dios ha hecho contigo. También lo va a hacer con él, o lo va a hacer con ella. Yo no sé cuál sea tu problema, pero quiero decirte que el Dios Todopoderoso está en este lugar para cambiar tu historia y para llevarte a tus mejores días. Los mejores días vienen para tu vida. Gracias, chicos. Invasión ya llegó. Invasión. No se me quede muy cómodo ahí, porque ahí lo van a sacar, Por aquí también lo van a sacar. ¿Por qué? Porque es un tiempo de mucha salvación. Vamos a celebrar que la salvación de tu casa, tu familia, van a comenzar a llegar. Los chicos de multimedia, por favor, aquí. Buena foto. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. El Espíritu de Dios. Vamos. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y recibe la bendición. Multimedia, ¿a dónde está? Vamos. Y entra la alegría, tu familia y corazón se transforma en amor, la tristeza y el dolor. Y entra la alegría con así invasión es. del amor de Dios. Decláralo. Invasión ya llegó, invasión del amor de Dios. Invasión ya llegó. Ya llegó, Invasión del amor de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y recibe la bendición.
Este es el espíritu con el cual salimos a testificar del poder y del amor de Dios. Amén. Invasión ya llegó. Vamos, invasión del amor de Dios es una fiesta que no para. Hoy se apertura oficialmente que invasión del amor de Dios comienza. ¿Qué pasó con la máquina? Miren, Mike, acá tengo un par, miren. Ahí dejen pasar el trencito, dejen pasar el trencito. Ya llegó, invasión del amor de Dios. Ya llegó, invasión del amor de Dios. Aleluya. Toda falta de perdón y entra la alegría, tu familia y corazón se transforma en amor, la tristeza y el dolor y entra la alegría con invasión del amor de Dios. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Dale un grito de victoria. Déjalo que se mueva. A ver el trencito. Que se me meta por allá atrás, que hay muchos que están ahí muy quietitos. Me lo arrancan también ahí. ¿Sabe cómo el espíritu de religiosidad esto hace que se espante? A ver, los religiosos digan amén. Tiene que convertir a alguno. Invasión del amor de Dios. Los que van a hacer invasión, digan amén. Invasión del amor de Dios. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. El Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y recibe la bendición. Estamos celebrando que muchos milagros se van a desatar, mucha salvación, mucha liberación. ¡Hey! Que nadie se vaya sin sacarse una foto ahí, ¿eh? Todo el mundo acérquese, sáquese una foto. Sí, estamos celebrando. Multimedia, Micael. A ver, vamos a sacar un video aquí con todos los chicos. Este 1, 2 y 3 de mayo, prepárate para vivir 3 días llenos de la gloria de Dios. Congreso Soy Avivamiento 2025. La fe de los que permanecen. La gloria de los que resisten. Pastores anfitriones, Cristian y Macalavena. Naciste en la mejor época de la historia, porque naciste en la generación de los ungidos. El llamado que nosotros tenemos no es para cualquiera, es para los sobrevivientes. Desde Brasil, Pastor Pedro Medina. Vamos tomar posse da terra prometida, aonde tiver espaço, nós vamos entrar com a glória de Deus. Desde Estados Unidos, profeta Chris Beleque. Desde República Dominicana, pastores Miguel y Mariana Bogar. Dios está levantando hoy alborotadores del sistema que van a alborotar lo que está ya determinado.
Pastores Guille y Milu Ledesma, Apóstol Jorge y Profeta Alicia Ledesma, con la participación de Soy Avivamiento Música. 3 días de activación, fuego, impartición, llenura del Espíritu, para que despiertes un avivamiento donde vayas. Te esperamos en Chaco, Argentina, para vivir el Congreso Soy Avivamiento 2025. La Resistencia.